Los verdaderos discípulos de Cristo deben procurar los medios que nos enseña la Biblia para vivir cerca de Dios. El propósito principal de todo creyente es tener y cultivar una relación con Dios a través de las herramientas bíblicas que están incluidas en la doctrina básica que estamos estudiando por estos días en nuestra escuela bíblica Condil Liderazgo. Tuvimos una lección sobre la Biblia, que es la palabra de Dios, y tenemos una invitación para leerla de manera permanente. También estudiamos la oración, que es el medio como nos comunicamos con Dios, con nuestras palabras, pero con toda nuestra alma, nuestro corazón y todo nuestro ser rendido ante su presencia. Y hoy estudiaremos el ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de alimentos, pero va mucho más allá de la abstención de alimentos. Es un acto de humildad, de obediencia y de entrega total a Dios. A través del ayuno reconocemos nuestra dependencia de Dios y reafirmamos lo que nos dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno purifica nuestro corazón, por tanto es un sacrificio que le agrada a Dios, en especial si lo hacemos con un corazón sincero que busca su voluntad, que busca estar cerca de Dios, escuchar su voz y tener su guía y su dirección. Por tanto, el creyente debe tener una actitud correcta frente al ayuno, practicarlo correctamente y reconocer que el ayuno es importante para nuestro crecimiento espiritual. Estos 3 puntos serán los objetivos de nuestra lección de hoy. Espíritu de Dios, que muestras mi maldad, revela tu verdad para vivir en santidad. Transforma mi interior con tu presencia, oh Dios, y enséñame a caminar y hacer tu voluntad. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Espíritu de amor, en mi debilidad, pon el querer como el hacer para vivir en santidad. Sé mi consolador en medio del dolor. Ayúdame a
de gozo y de bondad. Tus dones quiero usar para vivir en santidad. Dame de tu poder, testigo quiero ser, y a Jesucristo proclamar en todo lugar. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Santifícame cada día más. Quiero obedecer tu palabra. Muy buenas noches, estudiantes de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Les doy la bienvenida a nuestra lección de hoy. Antes de iniciar, vamos a pedir la guía del Espíritu Santo para que nos dirija en este tiempo. Les invito a que oremos juntos. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque este tiempo de estudio es una oportunidad para conocerte cada día más. Gracias, Señor, por lo que tú nos revelas cada martes a través de la enseñanza de las Escrituras. Yo oro, Señor, porque hoy, Señor, unjas mi vida y me permitas hablar bajo la guía de tu Santo Espíritu, Señor, que tú me des la sabiduría y que lo más importante es que este mensaje llegue al corazón, Señor, de cada estudiante y de las personas que se conectan para ver este canal. Te pedimos tu bendición para este tiempo y te pedimos la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a iniciar nuestra lección de hoy que se llama el ayuno y voy a hacer una introducción al tema. Sobre la práctica del ayuno, algunos afirman que el ayuno no es un mandato para todos los creyentes. Otros dicen que el ayuno no es opcional, sino que es un mandato divino que debemos obedecer. Lo que no podemos desconocer es que el ayuno es una valiosa herramienta que nos permite fortalecer la fe, tener una profunda relación con Dios y demostrar nuestra dependencia de Él. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a acercarnos a Dios únicamente a través de la oración y de la lectura bíblica. Y vemos el ayuno como algo lejano, como algo extra o accesorio. Y por lo tanto, no lo estamos practicando con la frecuencia debida. Tal vez estamos siempre pensando en que la única forma de comunicarnos con Dios es orando o leyendo la palabra. Pero la invitación que hacemos a partir de esta lección es que tomemos en serio la práctica del ayuno, por lo que significa en nuestro crecimiento espiritual. Según Mateo 17:21, palabras de Jesús, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús está respondiendo a sus discípulos que le preguntan por qué ellos no pudieron liberar a un joven endemoniado. El texto nos indica,
Y todo el capítulo 17 de Mateo nos habla de que la oración, el ayuno y la fe son necesarias cuando tenemos que enfrentar desafíos espirituales fuertes, como por ejemplo la liberación de un demonio. Pero no solamente el ayuno es útil en esta situación cuando enfrentamos otras situaciones difíciles en nuestra vida, cuando tenemos que tomar decisiones importantes que pueden ser definitivas para nuestra familia o para nuestro futuro. También es útil el ayuno cuando sentimos como creyentes que estamos estancados espiritualmente, cuando hay vacíos interiores, cuando sentimos que nuestra oración no fluye hacia el cielo. En estos casos es válido esta herramienta del ayuno. El ayuno, alguien dijo que el ayuno es una llave que abre puertas que la sola oración no puede abrir. Por eso no podemos pasarlo por alto en nuestro caminar cristiano. Es verdad, conocemos más sobre la oración, incluso en nuestra escuela bíblica ya tuvimos la lección de la oración, conocemos más de la Biblia que también la hemos estudiado, pero poco sabemos de lo que sucede cuando se hace un ayuno conforme a lo que le agrada a Dios. Vamos a iniciar entonces ahora nuestro primer punto y es definir el ayuno. Vamos a hablar sobre la definición del ayuno. El ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de alimentos, apartando un tiempo para estar en comunión con Dios a través de la oración y de la lectura bíblica o del estudio bíblico mejor. El ayuno como disciplina espiritual debe ser practicada por el creyente y es una herramienta que nos acerca a Dios y por lo tanto tenemos que hacerla como a Dios le agrada, con un corazón que anhela conocer primero la voluntad de Dios, que anhela fortalecer nuestra vida espiritual y nuestra fe y alejarnos de todas las distracciones o de los ruidos del mundo y de todas las cosas que nos alejan de Dios. Dice Santiago 4:8. Les invito para que busquen en su Biblia, igual va a aparecer en la diapositiva el texto. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este texto nos dice, acercaos a Dios. Quiere decir que busquemos una relación con Dios, pero no una relación superficial, sino una relación profunda, con humildad, con arrepentimiento. Necesitamos acercarnos a Dios también en obediencia a sus mandamientos. El creyente debe acercarse, debe esforzarse por acercarse a la presencia de Dios a través de estas herramientas que son la oración, el ayuno, la fe. Necesitamos la Biblia para estar cerca de Dios. El texto nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esto quiere decir que Dios responde al acercamiento del creyente. ¿Cómo responde? Haciéndonos sentir su presencia, su misericordia, su amor, su compasión. De manera que Santiago nos está invitando a vivir cerca de Dios, a tener una cercanía con nuestro Padre Dios. Aquí también nos habla Santiago de los de doble ánimo. El doble ánimo en el creyente lo produce su amistad con el mundo. Cuando todavía no hemos desechado todas las cosas del mundo, eso puede producir en el creyente doble ánimo. El doble ánimo es la inconstancia, es una vida que se debate entre la fe y la duda, es decir,
esa amistad con el mundo nos puede traer al creyente ese doble ánimo. Y recordemos que hay un texto de la Biblia que nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Muy bien, continuamos entonces con la definición del ayuno. Estamos apenas en nuestro primer punto que se llama la definición del ayuno. El capítulo 58 del profeta Isaías se titula El verdadero ayuno. Y en este capítulo Dios está hablando, Dios mismo está hablando y está hablando del ayuno a la manera del hombre y del ayuno como a Dios le agrada. En los primeros versículos de este capítulo comienza con con el pueblo que está cuestionando a Dios porque Dios no responde a su ayuno a pesar de que ellos lo están haciendo obedeciendo un mandato. Y Dios le pide al profeta Isaías que levante su voz como una trompeta y que anuncie al pueblo su rebelión. Y es como Dios confesándole a Isaías lo que está pasando con el pueblo de Israel. En Isaías 58:3 dice el Señor, dice, porque ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y en Isaías 58:2 continúa el Señor diciéndole al profeta, ellos me buscan cada día. Quieren saber mis caminos como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Muy bien, el Señor está haciendo está informando al profeta de lo que está pasando con el pueblo. Dios llama la atención o más bien está reprendiendo al pueblo por la manera equivocada como ellos están practicando el ayuno. Entonces, ellos continúan, a pesar de que ayuno, continúan en peleas, en contiendas, buscan herir al otro y dice que no tienen compasión ni practican la justicia social. El verdadero ayuno, según Dios, el verdadero ayuno lo encontramos en Isaías 58:6, que dice, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. ¿Qué significa esto? Significa que dejen de oprimir a los que trabajan con ustedes, dice el Señor. Libere a los que están esclavizados. Acaben con las injusticias. Compartan su pan con el hambriento. Alberguen al indefenso y vistan al que está desnudo. Es decir, que el llamado que hace Dios es para que el ayuno nos sirva también para ayudar a los necesitados. Los que practican el ayuno que a Dios le agrada, tiene una recompensa. Y quiero que pongamos mucha atención a esta recompensa que Dios da. Textualmente, yo tomé otra versión y entonces voy a leérselas como dice cuál es la recompensa a los que practican el ayuno como a Dios le agrada. Dice, brillarán como la luz de la aurora. El Señor sanará sus heridas. La justicia de Dios será su guía. La gloria del Señor los protegerá y cuando clamen el Señor Él responderá y cuando clamen ayuda, Él dirá, aquí estoy. Esta es una maravillosa recompensa que Dios tiene para los que practican el ayuno conforme a su voluntad y como Él nos los ha definido y lo ha dejado claramente a través del profeta Isaías. Imagínense que cuando clamemos a Dios por ayuda, Él nos diga, aquí estoy. Es decir, el Señor estará atento
al clamor que hagamos cuando nosotros practicamos el verdadero ayuno. El cristiano que se dice auténtico debe seguir los pasos de Jesús y manifestar su amor a Dios y al prójimo. Recordemos que son los dos mandamientos más importantes, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y el amor al prójimo se refleja cuando nosotros estamos atentos a las necesidades de otros. Y el ayuno quedará sin fruto si nosotros no observamos este llamado de atención de parte de Dios. No vamos a ver los resultados si no tenemos el ayuno acompañado de un cambio de actitud hacia el otro y de la ayuda que podemos dar a los que son necesitados, es decir, si no hacemos justicia social. El amor de Dios en el creyente se manifestará porque tenemos amor por el prójimo, ayudándole, sirviendo, atendiendo y siguiendo los pasos de Jesús. Es necesario que observemos estos consejos para que nuestro ayuno pueda tener fruto y sea un ayuno que le agrada a Dios. A través del profeta Isaías, Dios nos dejó estas recomendaciones que debemos practicar desde hoy mismo. Desde que tengamos esta lección, es el momento para que comencemos a poner en práctica lo que nos enseña la palabra de Dios, para que la luz de Cristo brille en nuestras vidas y para que toda nuestra vida sea llena de la gloria de Dios. Bien, seguimos entonces con otro punto que vamos a desarrollar que se llama los propósitos del ayuno. Entonces ya definimos que el ayuno es un ejercicio espiritual que consiste en abstenerse de alimentos, apartando un tiempo para estar en comunión con Dios a través de la oración y de la lectura bíblica. Son tres elementos importantes que debemos tener presentes. En el Antiguo Testamento se usaba el ayuno para expresar dolor por el pecado, para expresar luto por los seres queridos, también en los momentos de temor cuando había algún peligro de muerte. Los israelitas ayunaban por muchas razones, para conocer la voluntad en los momentos de crisis, para conocer la voluntad de Dios cuando tenían que tomar decisiones importantes y también ayunaban para humillarse ante Dios y reconocer la dependencia de Él. En la Biblia encontramos poderosas respuestas de Dios al ayuno del pueblo y de algunos personajes. Por ejemplo, Moisés ayunó 40 días y 40 noches antes de recibir los 10 mandamientos. El pueblo de Israel ayunó antes de entrar a la tierra prometida. Daniel ayunó para clamar sabiduría de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de iniciar su ministerio, donde fue tentado por Satanás. Y la iglesia primitiva ayunó antes de enviar a Bernabé y a Saulo a su primer viaje misionero. Hablando de los propósitos del ayuno, hay más de 10 razones por las que podemos ayunar. Vamos a enumerarlas entonces. La número 1, conocer la voluntad de Dios. Y vamos a tomar el texto que está en Hechos 13, del 2 al 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este texto describe un momento muy importante, un momento crucial de la iglesia primitiva. Ellos estaban buscando la voluntad de Dios para saber a quiénes debían enviar a una obra misionera. Esta iglesia oró, ayunó,
Los maestros y los profetas ayunaron y como producto de su ayuno recibieron una respuesta del Espíritu Santo que les indicó que debían apartar a Bernabé y a Saulo para enviarlos a la obra misionera. La iglesia, respondiendo a la guía del Espíritu Santo, dice que ayunó, oró y les impuso las manos para que ellos ejecutaran la obra. Este hecho marcó el inicio de los viajes misioneros de Pablo. Aquí ellos buscaron conocer la voluntad de Dios y el Espíritu Santo les indicó a quiénes eran los que debían escoger. Primer punto, para conocer la voluntad de Dios es un propósito del ayuno. Segundo, fortalecer mi vida espiritual. Mateo 6, del 16 al 18 es el texto que nos va a servir para ilustrar este punto de fortalecer mi vida espiritual. Dice el Señor Jesús, cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este pasaje nos muestra un mandato de Jesús de cómo los cristianos deben ayunar y nos muestra que el ayuno no es una opción. Y quiero hacer énfasis en eso. El ayuno no es opcional, sino un mandamiento expreso. Y lo vemos porque él dice cuando ayunéis. No dice si ayuna, dice cuando ayunéis debes hacer estas cosas. Bien, explica que el creyente debe ayunar enfocado en una motivación correcta, con humildad. Y nos advierte también el texto que hay ayunos hipócritas, como el ayuno de los hipócritas nos advierte sobre esto, donde las personas ayudan para ser vistos o para que los otros piensen que son muy espirituales o para demostrar que son mejores espiritualmente. Él nos advierte sobre el ayuno de los hipócritas. También nos dice el texto que el ayuno es un asunto privado entre nosotros y Dios y debemos hacerlo con un corazón sincero, con humildad, confiando siempre en que Dios que ve en lo secreto nos responderá en público y que debemos ayunar por motivos correctos que buscan fortalecer nuestra fe y fortalecer nuestra vida espiritual. Es decir, aquí entre líneas nos habla de las motivaciones que debemos tener cuando ayunamos. Hay motivaciones que son correctas, que agradan a Dios, y hay otras que no son lo que el Señor Jesús llama como el ayuno de los hipócritas. Otro propósito del ayuno es por protección divina. Y vamos a usar el texto de Esther 4, del 15 al 17. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que había mandado Esther. Recordemos un poco la historia. Esther está casada con el rey Asuero y
tiene que tomar una decisión crucial porque el pueblo judío está amenazado por un decreto que firmó el mismo rey, pero por sugerencia de un enemigo de Israel que se llamaba Amán. La reina Esther, a través de su tío Mardoqueo, se entera de que hay una amenaza contra el pueblo y esa amenaza está decretada por el mismo rey. Esther está consciente del peligro en el que está su pueblo, pero ella tiene una limitación y es que ella no puede entrar o presentarse delante del rey a menos que sea llamada por él. Y esto es por ley. O sea, la ley decía que si ella se presentaba sin ser llamada, estaba en peligro su vida. La reina Esther también se une, le pide a su tío Mardoqueo que convoque un ayuno, que todo el pueblo ayune por 3 días y 3 noches. Y ella también con sus doncellas se une a esta jornada de ayuno. Después del ayuno, ella decide entrar ante la presencia del rey, sabiendo lo que podía significar y el riesgo que estaba corriendo para su propia vida, que era la muerte. Por eso ella dice, y si perezca, que perezca. Mardoqueo, el tío de Esther, entendió algo muy importante. Él era un hombre también de fe y entendía que Dios tenía el control de la situación y que Dios guiaba cualquier acontecimiento, así la persona que estuviera en autoridad o el soberano o el rey no reconociera la soberanía de Dios. La fe de Mardoqueo se expresa en que él tenía esta confianza, en que Dios era el que al final iba a guiar los acontecimientos y era el que iba a tomar la decisión sobre lo que pasara al final. Esther buscó algo que podemos admirar. Ella buscó el apoyo espiritual del pueblo. Ella antes de entrar, entonces buscó el apoyo para poder cumplir con esa misión. Y Mardoqueo unió a todo el pueblo judío alrededor de esta causa. Y es que ellos estaban peligrando. El peligro de muerte estaba por un decreto del rey, algo que era inamovible, pero Mardoqueo estaba confiando en que Dios está por encima de todo. Y esto me recuerda un versículo que está en el Salmo 103, que Dios dice que estableció en el cielo su trono y su reino domina sobre todo. Sobre todo, Él es soberano. Bien, la providencia divina respondió milagrosamente a este ayuno que hizo el pueblo judío. Y de manera que la amenaza que había sobre el pueblo fue quitada y los judíos obtuvieron la victoria y el enemigo que era Amán terminó siendo ahorcado. Entonces Dios respondió a este ayuno colectivo que hizo el pueblo de Israel en los tiempos de la reina Esther. Otro propósito del ayuno, romper ataduras. Vamos a leer Isaías 58:6. El ayuno que yo escogí, este texto ya lo habíamos leído, el ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Este texto nos explica que el ayuno no es simplemente dejar de comer, de beber. Nos habla de romper. ¿Qué tenemos que romper? Dice ligaduras de impiedad, liberar a los oprimidos y ser compasivos con los demás. De esta manera, el Señor nos recuerda que nosotros como creyentes debemos aprender sobre la justicia social y compartir lo que tenemos con los necesitados. Estamos llamados a compartir las bendiciones del Señor con los que necesitan de nosotros. Y este texto también nos llama a hacer una acción práctica.
O sea, no podemos vivir solamente con teorías o aprendiéndonos versículos de la Biblia y no llevamos a cabo o no ejecutamos con nuestras acciones lo que la palabra nos dice. Entonces, liberar a los oprimidos es quitar cadenas de opresión o injusticia. ¿Cómo podemos liberar al oprimido? Quitando esas cadenas que pueden atar su vida, tanto físicas como emocionales, como espirituales. Estamos siendo llamados para esto, para ayudar a liberar a los que están oprimidos. También ayudamos a los que tienen necesidades, a los que tienen hambre. También podemos, en lo posible, dar refugio, albergue. La hospitalidad es una virtud que difícilmente practicamos hoy por los problemas de inseguridad, pero en lo posible dar albergue, evitar la opresión de los otros. A veces ponemos cargas pesadas sobre otros, lo que nos dice la Biblia que nosotros ni con un dedo queremos llevar, pero ponemos cargas de opresión sobre otros, sobre los hijos, sobre la familia, sobre los hermanos, de manera que Dios nos está llamando es a liberar cargas de opresión. El ayuno, según lo que nos enseña Dios mismo en Isaías 58:6, no puede ser una práctica vacía, sino un compromiso que hacemos por la justicia social. Esto parece un término político, pero mire que la Biblia nos los enseña. ¿Cierto? Porque ahorita algunos movimientos de izquierda hablan de justicia social, que es lo que ellos quieren promover, pero realmente en la vida diaria nosotros tenemos que hacer justicia social y sí que tenemos oportunidades y sí que el Señor nos presenta, hay necesitados en nuestra iglesia y necesitamos mover el corazón para ayudar a estos necesitados. El Señor quiere que nuestro ayuno, que el ayuno que a Él le agrada, tiene que estar acompañado de la justicia social. Así vamos a estar reflejando valores y los principios que Dios nos da porque necesitamos hacer acciones justas. Muy bien. Otro propósito del ayuno es echar fuera demonios. Y vamos a tomar el texto de Mateo 17:21, que ya lo habíamos mencionado. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este pasaje, y estas son palabras de Jesús, después de sanar a un joven que estaba endemoniado y que los discípulos no pudieron liberar. Jesús reprende duramente a sus discípulos porque ellos aquí en este momento están fracasando y Dios los reprende y les dice, en otra parte de este texto le dice, generación incrédula y perversa. La condición de esta demoniado era una condición extrema. Dice la Biblia que este demonio que poseía algunas veces lo lanzaba al fuego, otras veces lo lanzaba al agua. O sea, era una posesión demasiado fuerte. Y Jesús reprendió al demonio y el joven quedó sano. En otro texto bíblico leemos que Jesús venía del monte donde se transfiguró. Y el Señor Jesús vino, digamos, recargado de la fuerza y el poder de Dios en su vida. Y él liberó a este joven y quedó sano. Sus discípulos le preguntan que por qué ellos no pudieron liberar a este joven y Jesús sí lo hizo. Y él les responde que por falta de fe, por falta de oración y por falta de ayuno, que estas tres cosas son las causas de su fracaso.
Y a renglón seguido, él les hace una analogía de la fe con un granito de mostaza o con una semilla de mostaza, diciéndole, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará. Esta analogía lo que quiere decirnos es que la fe hace cosas que nosotros pensamos imposibles. Por muy pequeñita que sea la fe, el Señor dice que puede hacer grandes cosas y necesitamos tener una fe profunda acompañada con la oración y el ayuno cuando tengamos que enfrentar situaciones espirituales complicadas o como por ejemplo la liberación de un demonio. Así que necesitamos practicar la oración y el ayuno junto con la fe. Si nosotros necesitamos estos instrumentos que nos los ha dado Dios para enfrentar guerras espirituales. La oración, el ayuno y la falta de fe fueron la causa por la cual sus discípulos fracasaron en esta liberación. Con esto, con el ayuno, el énfasis que hace Mateo es que son esenciales para superar pruebas espirituales, las más difíciles y lograr la victoria. Las pruebas más difíciles las podemos lograr haciendo o echando manos de la fe, la oración y el ayuno. Otro propósito del ayuno es prepararnos para resistir tentaciones. Jesús, antes de iniciar su misión o su ministerio para salvar a la humanidad, ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto y allí fue tentado por Satanás. Él estaba espiritualmente fortalecido. ¿Por qué? Porque había ayunado 40 días y 40 noches. Dice Mateo 4 del 1 al 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Como hombre, Jesús después del ayuno sintió hambre y Satanás se aprovechó de esto para presentarle a Jesús una tentación, diciéndole, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Luego dice que le volvió a tentar Satanás y que lo llevó a y Jesús le responde a la primera tentación que le presenta Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás lo lleva a la santa ciudad y dice que desde el pináculo del templo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán. El Señor Jesús estaba fortalecido por un ayuno bastante prolongado y Satanás no fue capaz de tentarlo ni con la siguiente tentación, que fue ofrecerle todos los reinos del mundo. Nuestro ejemplo, el Señor Jesús, resistió tentaciones porque estaba fortalecido por el ayuno. Muy bien, otro propósito: prepararme para una misión especial con éxito. Y aquí vemos Hechos, vamos a tomar los textos de Hechos 13:2 y 1:8. El ejemplo aquí es el de la iglesia primitiva, que ya lo hemos mencionado. Dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. La iglesia de Antioquía, aquí se refiere a la iglesia primitiva, pero específicamente a la iglesia de Antioquía, estaba por iniciar su labor misionera por primera vez.
y tenían que decidir a quién enviaban en esta misión. Ayunaron, oraron y ayunaron pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, y la respuesta del Espíritu Santo llegó señalando a Bernabé y a Saulo para la obra, y fueron enviados como misioneros. Este texto nos revela algo muy importante, y es el papel del Espíritu Santo en la misión de la iglesia y la importancia que tiene el discernimiento espiritual para que estos maestros pudieran entender lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo y pudieron así cumplir los propósitos divinos. O sea, necesitamos discernir espiritualmente cuando el Espíritu Santo nos está hablando. Ellos pudieron hacerlo porque ellos ayunaron y oraron y pudieron entender claramente el mensaje del Espíritu Santo. Como les decía, esta situación, o este hecho más bien, dio inicio a a los viajes misioneros de Pablo, quien viajó por muchas regiones, por muchos continentes, para llevar el mensaje de salvación y cumpliendo así el propósito de su llamado. Recordemos que Pablo fue escogido para llevar la luz a los gentiles. El Señor dijo de él que era un instrumento para llevar la salvación a los gentiles. Aquí lo que más se destaca es la guía del Espíritu Santo, que nos comprueba que Dios llama, capacita y envía a sus siervos. Bien, continuamos, hermanos, con lo que nos dice Hechos 1:8 para complementar este punto de prepararnos para una misión con éxito. Vemos que Dios ya había preparado el camino para esta misión. Desde Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia de Antioquía estaba en un momento de oración, adoración y ayuno, buscando la voluntad de Dios, lo cual se facilitó porque ellos estaban, digamos, en un momento de adoración, y se facilitó que llegara el mensaje del Espíritu Santo. Es decir, ellos tuvieron una respuesta. La dirección del Espíritu Santo es importante para cualquier misión que pueda emprender la iglesia. Entonces leamos lo que dice en Hechos 13:2, perdón, dice que el Espíritu Santo dirige la vida de la iglesia, y lo importante es que nosotros escuchemos el mensaje, obedezcamos, así de esta manera podemos cumplir cualquier misión con éxito. Otros propósitos del ayuno se los voy a mencionar rápidamente. Humillarnos delante de Dios. Algunas veces hemos experimentado que nuestro ego está crecido, que nos estamos sintiendo autosuficientes, estamos llenos de orgullo. Pues si nosotros podemos estar conscientes de que nos está pasando y nos puede pasar, el ayuno es una valiosa herramienta, porque necesitamos eso, humillarnos delante de Dios. El pueblo de Israel en la antigüedad usaba el ayuno para esto, para humillarse delante de Dios. También para arrepentimiento. Hemos sentido que tenemos pecados ocultos, o que no nos hemos arrepentido de algo que hicimos y nos estamos haciendo, como decimos coloquialmente, los locos. El ayuno nos sirve para arrepentimiento. Joel 2:12. Ahora pues, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento.
También el ayuno nos sirve para tomar el control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, para que el Señor nos dé autocontrol. Por ejemplo, si tenemos algunas adicciones, algunos hábitos que son malos, como los celos, el odio, el rencor, la ira, tenemos que retomar el control y el ayuno nos puede servir para esto. En Primera de Corintios 6:12 dice Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Lo que Pablo dice es, necesitamos autocontrol para que ninguna de estas cosas nos domine. Por ejemplo, hay hábitos como el alcohol, como las drogas. Hay tantos hábitos que nos pueden estar oprimiendo. Entonces, recordemos lo que dice Pablo. Aunque la gente diga eso es lo normal, eso es lícito hacerlo, aunque no haya leyes que lo prohíban, pero Pablo dice, no me dejaré dominar por ninguna y no todas las cosas nos convienen. Otra razón por otro propósito para ayunar es cuando queremos ser sensibles a la voz de Dios. A veces el Señor nos habla de múltiples maneras. Nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de la predicación en el culto y a veces como que no nos dejamos influenciar por esta palabra y seguimos igual. No estamos oyendo la voz de Dios y el ayuno nos puede servir para ser sensibles a la voz de Dios. Muy bien, mis hermanos, son más de 10 propósitos para ayunar. Ahí les dejé alguno. El Espíritu, necesitamos pedir al Espíritu Santo que tome el control de nuestra mente, de nuestra voluntad y de nuestras emociones. Que Dios nos dé gracia también puede ser otro propósito. Por ejemplo, nosotros podemos ayunar para tener gracia con nuestros superiores, con nuestros maestros, con nuestros jefes, con nuestros padres. Podemos pedir que el Señor nos dé gracia con ellos. Tercer punto, o sea, el primer punto era la definición del ayuno, el segundo punto era los propósitos del ayuno y incluí un capítulo especial sobre el Espíritu Santo en el ayuno. Este es el tercer punto de la lección de hoy. Algunos creyentes ayunan y no ven frutos o resultados de su ayuno. Otros cristianos consiguen buenos frutos de su jornada de oración y de ayuno. ¿Qué estamos haciendo mal? No estamos tomando en cuenta el Espíritu Santo en nuestros ayunos. No estamos invocando el Espíritu Santo y lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y debe estar presente en el ayuno. El Espíritu Santo es importante desde el primer minuto en que comenzamos a ayunar. ¿Por qué? Porque es el único que tiene poder para convertir un simple ayuno en una vida transformada, en una vida llena de arrepentimiento, de humillación delante de Dios y nos permite alcanzar la victoria que buscamos. El Espíritu Santo es un recurso dado por Dios, es una manera divina para romper cadenas de opresión, ligaduras de impiedad, para tener una nueva relación con Dios y un cambio real de actitud en nuestras vidas. El Espíritu Santo, si no está presente en nuestro ayuno, al final todo va a seguir igual, no vamos a experimentar ningún cambio y el ayuno se convirtió simplemente en una dieta. ¿Cómo nos rendimos delante del Espíritu Santo? Pues primero invocando su nombre.
quebrantarnos delante de Él, entregarnos, es decir, orar y decir, Espíritu Santo, ayúdame, hazlo por mí, yo solo no lo puedo hacer, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero buscar la voluntad de Dios. La ayuda del Espíritu Santo es crucial en nuestro ayuno. Se trata primero, el propósito del ayuno siempre va a ser buscar la voluntad de Dios en un asunto particular que tengamos. Es válido que podamos expresar nuestros deseos a Dios, pero la petición correcta es decir, Señor, conforme a tu voluntad, que Él nos muestre el camino. No es que lo que yo quiero tiene que hacerse porque así es que yo lo deseo. El ayuno nos sirve para eso, para buscar la voluntad de Dios y veremos que nuestra oración va a fluir más y que vamos al final a recibir nuestra recompensa. Nuestra oración al Espíritu Santo debe ser, Espíritu Santo, ayúdame a ayunar como a Dios le agrado. Necesito una respuesta divina. Ayúdame a ser sensible a la voz de Dios, a tener el discernimiento espiritual. Necesito que tú guíes mi ayuno. Más o menos así podemos orar para pedir la ayuda del Espíritu Santo, expresarle que queremos tener una nueva relación con Dios. Vamos a mirar un último texto que está aquí en Job 22 del 21 al 23. Dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Job nos revela en este texto el camino de la restauración. Cuando nuestra relación con Dios se ha roto, cuando nos hemos alejado de Él, Él dice que podemos volvernos al Omnipotente y seremos edificados. Muchas veces necesitamos retomar el rumbo. Nos hemos alejado de Dios. Hemos olvidado la oración, la lectura bíblica, hemos olvidado ayunar. Ayunar no es soportar hambre. Ayunar no debe ser un ritual vacío, tiene que ser un acto de humildad y de entrega total a Dios en obediencia. Bien, entonces con esto terminamos nuestra primera parte de la oración del ayuno, diciendo que el Espíritu Santo es indispensable porque si no lo hacemos con la ayuda, vamos a terminar agotados físicamente, vamos a terminar frustrados y nos podemos rendir a medio camino. Bien, mis hermanos, aquí terminamos nuestra primera lección sobre el ayuno. Ahora les invito para que oremos y demos gracias a Dios por este mensaje que nos ha traído hoy sobre el ayuno. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te queremos dar gracias por estas valiosas herramientas que tú nos has dejado, Señor, para que vivamos cerca de ti, para que tengamos una relación contigo, Señor, profunda, Señor, llena de amor, Señor, llena del conocimiento tuyo. Te damos gracias por la oración, por la Biblia que es tu palabra y por este ayuno que estamos estudiando hoy. Te bendecimos, Dios, porque tú nos has dejado un ayudador. Nos has puesto al Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude y nos guíe, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, para que a ti te agrade, Señor. Sabemos que nosotros fácilmente nos desviamos, Señor. Nuestra mente se confunde, nos dejamos distraer de muchas cosas y necesitamos estar enfocados en ti. Por eso te pedimos que a partir de ahora, Señor, tú nos permitas tener unos ayunos diferentes, unos ayunos, Señor, que busquen tu voluntad, porque ella es buena y agradable y perfecta para nuestras vidas. Te damos gracias por este valioso, Señor, ayudador, que es tu Santo Espíritu. Señor, que entendamos que el ayuno no es solamente aguantar hambre o cerrar la boca o cerrar la nevera, Señor, que es un acto de humildad, de humillación, de arrepentimiento,
Que tú nos lleves, Señor, a través del ayuno a tener una vida transformada, una nueva relación contigo, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos toda la gloria y la honra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.